El cristianismo nació en Palestina, fruto de la predicación de un judío. Sus primeros discípulos fueron también judíos y su prédica fue dirigida a personas de igual procedencia, lo que ubica, indubitablemente, al cristianismo como proveniente en línea directa del judaísmo, y es Palestina la región donde el cristianismo dio sus primeros pasos. Para comenzar el análisis, recordemos que los judíos tuvieron una vida tempestuosa y sufrida en este territorio, desde su llegada desde Egipto hasta la caída del reino de Judá en el 587 a.C., tal como lo vimos en libros históricos. Una tierra sufrida desde la antigüedad debido a su posición geográfica que la colocaba en una encrucijada entre dos rutas comerciales que unían Egipto con Mesopotamia y Arabia con Asia Menor. A lo largo de la Edad de Hierro, a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Desde que les conquistaran los asirios, los judíos habían caído y habían sido saqueados y sometidos sucesivamente, primero por los asirios, por los babilonios, pues por los persas de Ciro II el Grande. Después habían entrado a formar parte a finales del siglo IV a.C. del reino de Alejandro Magno, y por último, después de la muerte de Alejandro Magno, habían caído en manos de los herederos de Alejandro, de los herederos de los diadocos, de los herederos de los generales que se habían repartido como un botín los restos del imperio construido por Alejandro. Después de casi 700 años de formar parte de grandes imperios extranjeros, finalmente, a finales del siglo II a.C., y por una curiosa coincidencia histórica, los judíos recuperaron su independencia. A finales del siglo II a.C., una tribu de jinetes montados provenientes de las estepas de Asia, los partos, se apoderaron como un ciclón del imperio seleucida, del imperio que hasta ese momento había gobernado los actuales Irán, Irak, Siria y Palestina. Los partos, como ven en la diapositiva, aquí los tienen en morado, dejaron al imperio seleucida reducido a una pequeña extensión en torno a la zona de la actual Siria, pues de casi 700 años, a finales del siglo II a.C., aprovechando la caída en manos de los partos del imperio seleucida, los judíos fundaron su propia dinastía real, la dinastía de los Asmoneos, también conocidos como Macabeos, los martillo, por el sobrenombre que tuvo uno de sus principales reyes, y bajo la dinastía de los Asmoneos, a finales del siglo II a.C., los judíos pudieron construir un pequeño reino en torno al valle del Mar Muerto y del Jordán, en la tierra de Palestina. Es el reino judío de los Asmoneos. Inmerso en una guerra civil, en la que no había dos bandos, sino tres. Por un lado, dos hermanos, miembros de la dinastía de los Macabeos, Hircano y Aristóbulo, se disputaban el trono. Y por otro lado, los fariseos, un grupo, una especie de subdivisión religiosa de la sociedad judía, se presentó también ante Pompeyo
diciéndole que estaban hartos de los macabeos, que estaban hartos de Hircano y de Aristóbulo y que estaban dispuestos a pactar con Roma si Pompeyo les quitaba a los asmoneos, les quitaba a los macabeos de encima. Mientras Pompeyo fijaba esta tregua, mientras Pompeyo comenzaba a decidir, a informarse, a tantear una situación que era completamente nueva para él, general romano que acababa de llegar de la otra punta del mar Mediterráneo, uno de los hermanos, Aristóbulo, que evidentemente no era consciente de la diferencia que había entre sus recursos y los recursos de la República Romana, se atrevió a rebelarse contra Pompeyo y a declarar a Pompeyo la guerra. Inmediatamente Pompeyo entró con sus legiones en el territorio de los asmoneos, entró con sus legiones en Judea. Aristóbulo se atrincheró en Jerusalén, sus fieles se hicieron fuertes en la zona más alta y más fortificada de la ciudad de Jerusalén, que era el templo de Jerusalén, el segundo templo, el lugar más sagrado para los judíos, construido siglos atrás por Salomón, y allí resistieron el asedio terrible de Pompeyo. En el año 64 a.C. queda convertido en vasallo de la República Romana. Pompeyo ve la oportunidad de ganar un territorio para Roma, se da cuenta de la complejidad y de los problemas que pueden presentar los judíos, así que no convierte Judea en provincia romana, pero sí que lo convierte en un territorio vasallo y dependiente de Roma. La monarquía asmonea queda abolida. Hircano, el hermano que no se había rebelado contra Pompeyo, permanece al cargo del el estado vasallo de Judea, pero no en calidad de rey, sino de sumo sacerdote, y parte de los territorios del reino viejo de los asmoneos pasan a la provincia de Siria. Como ven en el mapa, Siria es provincia romana. Los territorios de la actual Israel y Jordania quedan divididos entre el estado vasallo de Judea, la Decápolis y los territorios de los nabateos. Fueron los partos los que tomaron la iniciativa y atacaron Roma. Y atacaron justo en el punto en el que más daño podían causar a los romanos, justo en el eslabón más débil de la cadena de territorios que unían los dominios de Roma en Oriente Próximo. El año 41 a.C., un sobrino del sumo sacerdote, Antígono, descendiente de los macabeos, descendiente de los gobernantes del reino de los asmoneos, se alió con los partos. Alejandrino se dio cuenta de la gravedad de la situación, tomó a Herodes y juntos fueron inmediatamente a Roma. Y el año 40 a.C., a pesar de que eran los partos los que controlaban Judea y de que la región estaba en manos de Antígono, el sobrino de Hircano, que se había proclamado por los partos rey de Judea y restaurador de la dinastía asmonea, además de sumo sacerdote, porque le había cortado las orejas a su tío, a pesar de que no tenía la República Romana casi control sobre Judea, Marco Antonio
y Octaviano nombraron a Herodes rey de Judea y aliado y vasallo de Roma. Herodes ya era rey, por tanto, en el año 40 a.C., ya era aliado de Roma, en el año 40 a.C., lo único que le faltaba era el reino. A comienzos de la década de los 30, por fin Marco Antonio se puso en marcha. Prestó tropas romanas a Herodes. Herodes, tropas judías y tropas romanas desembarcaron en el puerto de Ptolemaís, más conocido como puerto de Acre, en los dominios de la provincia romana de Siria, y desde allí, el año 38, lentamente, trozo a trozo, pedazo a pedazo, Herodes fue recuperando el territorio de Judea, expulsó, eliminó a Antígono, el último rey de los macabeos, e instauró por primera vez la dinastía de los descendientes de Herodes, la dinastía de Herodes, convirtiéndose no ya en el gobernador de un trozo de Judea, sino en el rey de Judea. A partir del año 38, con la ayuda de tropas enviadas por Marco Antonio, y después de conquistar Judea a los partos, Herodes se convierte en Herodes I el Grande, rey. A la muerte de Herodes, que había tenido 10 esposas, 12 hijos varones y un número incontable de bastardos y de féminas, 3 de los hijos que le habían sobrevivido, después de haber hecho asesinar a varias de sus mujeres, de sus suegras y de sus propios hijos, 3 de los hijos que le habían sobrevivido, se dividieron el reino de Herodes. El primero, Arquelao, heredó la zona que era el corazón del reino de Herodes. El segundo, Herodes Antipas, heredó la región de Galilea y de Perea, que ven en el mapa. Y el tercero, Filipo, se quedó con las tierras hoy en Siria de Batanea y Auranitis. Mientras Herodes Antipas y Filipo se las ingeniaron como reyes vasallos que eran para mantener una buena relación con Roma, Arquelao fue un gobernante tan absurdamente incompetente, tan completamente incapaz para una zona tan peligrosa, siempre recuerden en la frontera con el Imperio Parto, como era Judea, que para el año 6 después de Cristo, los romanos habían destituido a Arquelao, le habían apartado del trono de Judea y habían convertido el territorio que le había tocado a Arquelao en provincia romana. Así que a partir del año 6 de Cristo en Palestina tenemos una provincia romana, Judea, un territorio gobernado por Herodes Antipas, vasallo de Roma, y otro territorio gobernado por Filipo, el otro de los hijos de Herodes el Grande, en naranja las ciudades de la Decápolis. El cristianismo no entró en un mundo vacío. Su advenimiento halló las mentes de los hombres llenas de conceptos del universo, de la religión, del pecado y de la recompensa y los castigos. Algunos factores del mundo, del pensamiento clásico con que se encontró el cristianismo son elementos de la antigua religión universal y vienen de la más remota antigüedad. Todos los hombres, excepto unos pocos representantes de ciertas escuelas filosóficas, aceptaron la existencia de uno o más poderes invisibles, sobrehumanos, eternos, que dominaban el destino humano y que debían ser adorados o aplicados mediante la oración, el ritual o el sacrificio. Los romanos dispusieron de sus propias creencias
de su propia religión, la cual convivió durante mucho tiempo con el cristianismo naciente. Los romanos eran inicialmente una religión politeísta, es decir, al igual que los griegos, creían en varios dioses. Una peculiaridad de la religión romana es que fueron incorporando dioses de otras culturas a medida que su imperio iba creciendo. La mayor parte de los dioses las tomaron de los griegos, que si nos acordamos era una cultura con fuerte presencia en Roma, ya que en todo el sur de Italia había una importante colonia griega que se llamaba la Magna Grecia. De hecho, de los griegos tomaron a Zeus, que pasó a llamarse Júpiter, a Hera, que fue Juno, a Poseidón, que se convirtió en Neptuno, a Apolo, que fue llamado Febo, a Afrodita, que era llamada Venus, a Atenea, que se convirtió en Minerva, o Artemisa, que se convirtió en Diana. Pero si os fijáis en los dibujos, al fin y al cabo tenían los mismos símbolos. Zeus tenía el rayo, Hera, que era la diosa de la familia, aquí representada con un niño, o Neptuno, representado con la lanza, con el tridente del mar. Lo mismo podríamos decir de Diana, que aparece como cazadora, o Apolo como dios de las ciencias y de la belleza, o Venus, la diosa del amor y de la belleza. También tomaron dioses de otras culturas, por ejemplo de los frigios tomaron a Cibeles, que representa a la madre naturaleza, la célebre estatua que tenemos en Madrid, y de los persas a Mitra, el dios solar. Los romanos, al igual que los griegos, también consultaban a los dioses antes de decisiones importantes, y los romanos también recurrían a augures, es decir, un tipo de sacerdotes, que solían predecir las cosas mediante el auspicio, que era analizar el vuelo de los pájaros. Aquí tenemos una imagen de un augur escrutando el vuelo de los pájaros. Quizá una de las peculiaridades de la religión romana es el culto doméstico, que es una de las características más genuinas. De hecho, cada familia adoraba a sus divinidades familiares, un culto que era dirigido por el pater familias, que era el responsable de la familia. Dentro de estas divinidades domésticas había diferentes tipos. Los lares, que eran los dioses protectores del hogar, que habitualmente se representaban con figuras que llevaban un plato en la mano. También estaban los manes, que representaban el alma de los familiares difuntos, los antepasados de la familia, a los que se les solía hacer ofrendas para que protegiesen a las familias. Y por último los penates, que eran dioses relacionados con la comida, a los que se les solía dar culto cuando se reunían en la mesa en torno a un banquete, y se les solía ofrecer sal y harina.